Buenas tardes, amables televidentes. Como cada semana, la Unión Nacional de Empresarios les presenta su programa La Opinión de la UNE, donde tratamos con ustedes temas de actualidad, especialmente del área económica y empresarial. En la tarde de hoy, el ingeniero Luis Moquete, que es el presidente de la Unión Nacional de Empresarios, y un servidor, Héctor Cuevas, conversaremos con ustedes sobre diferentes temas de interés. Hay una situación, hay un marco de referencia que deben utilizar para los diferentes temas. Es la situación económica del país, el tema fiscal, el tema presupuestario, o sea, cómo van los números del gobierno. El gobierno se ha manejado con bastante prudencia y ha tenido ingresos significativos por los diferentes impuestos, tanto los impuestos de aduanas como los impuestos internos, lo que recauda la Dirección General de Impuestos Internos, han aumentado con relación al año pasado, aunque en ambos casos probablemente no ha alcanzado la meta. Las últimas informaciones hablan del logro del 95% de las metas que se había planteado el gobierno. Otro hecho, otra variable que ha incidido también en la estabilidad de nuestra economía es que los precios del petróleo se han reducido significativamente, y eso ha significado una reducción del subsidio que le da el gobierno al sector eléctrico, porque eso tiene que ver mucho con el precio del petróleo. Sin embargo, la reducción del precio del petróleo también reduce en algunos casos los ingresos del gobierno, porque hay algunos impuestos, como el impuesto al valor a los combustibles, que se toma en base al valor, al precio de los combustibles. O sea que en ese sentido también ha habido un elemento que tiende a reducir los ingresos del gobierno. Pero en términos generales, las finanzas públicas han estado bastante estables. Hay dos cosas sí que preocupan al sector empresarial en términos generales. Por un lado está el endeudamiento externo. Cada vez el gobierno toma más dinero prestado, y eso a la larga va a causar un problema, porque ese dinero hay que pagarlo en algún momento. El último préstamo que se acaba de aprobar es un préstamo de más de 600 millones de dólares para la planta de Punta Catalina, que originalmente se había pensado que iba a tener financiamiento privado, pero el gobierno ha tenido que tomar prestado para la construcción de esa planta, que es una planta para la generación de energía eléctrica en base a carbón. También otro elemento que preocupa a diferentes sectores, especialmente el sector empresarial, es el tema de la deuda con los generadores eléctricos, que parece que es un problema ya estructural, porque cada vez se habla de que se va a reducir, pero nunca se reduce. Siempre la deuda se mantiene estable o aumenta. Creo que en la actualidad ya es una deuda que sobrepasa los 800 millones de dólares, una suma significativa, y no se ha logrado en ningún momento reducirla de manera notable. Lo más que se logra es estabilizarla, que el gobierno paga los gastos, la deuda corriente, y sigue una deuda presente. Me imagino que eso podrá resolverse o encontrarse algún camino para la solución de ese problema, la reducción de esa deuda de manera sostenida, cuando se logre el pacto eléctrico, que aparentemente está retrasado y que no se va a lograr en el plazo que se pensaba. Yo diría que el tema del endeudamiento y el problema del sector eléctrico son problemas permanentes, problemas latentes,
que van a afectar el desempeño de la economía y que van a tener sus efectos sobre la economía en los próximos meses y en los próximos años. Es un tema que pensamos que abordará el próximo gobierno, que se iniciará en el mes de agosto del próximo año 2016. Nos gustaría pues ver si el ingeniero Moschetti tiene algún comentario así sobre la panorámica de nuestra economía. Gracias, ingeniero. Pues esta mañana salió publicado un documento de la Asociación de Jóvenes Empresarios, ANGE, donde hace una comparación desde el 2011 hasta la fecha de los trimestres enero y marzo de la ejecución presupuestaria, tanto por la parte del ingreso como por la parte de los gastos. Y vemos que el déficit ha aumentado mucho con relación al año pasado. Realmente eso preocupa. O sea, ya sabemos que hay un problema con los combustibles que limita los ingresos del gobierno, pero también por otro lado el gobierno se ha ahorrado una cantidad importante de dinero con el subsidio eléctrico, porque no está subsidiando nada prácticamente a los precios de los combustibles, por lo menos lo que es el diferencial de tarifa. Sería importante, ingeniero, que usted comentara eso, porque la deuda de los generadores privados, de hecho, ha alcanzado un techo histórico, porque nunca se había debido tanto dinero en un momento donde se suponía que debiéramos deber menos porque el combustible está más barato. No sé qué consideración le merece. Comentan positivamente la deuda de Petrocaribe, la compra de la deuda acumulada del 98%, que consideran que fue una operación exitosa, pero el balance que aparece aquí en el gráfico no es muy halagüeño. Bueno, aquí veo sí en ese gráfico que aparece en el periódico Hoy del pasado jueves 16 del mes de julio, donde aparece el dato de la deuda con los generadores, comparándola con años anteriores, y la deuda al mes de junio, a final del mes de junio de este año 2015, era de 824 millones de dólares, cuando en esa misma fecha del año 2014 era de solo 642 millones de dólares, o sea, es un aumento significativo. De esa deuda hay una deuda corriente, que es la deuda de cada mes, y hay una deuda vencida y otra deuda no vencida. La deuda vencida subió con relación al mismo periodo del año pasado de 474 millones a 695 millones. Yo pienso que eso sencillamente es una prueba de que hay un problema crónico en el sector eléctrico y el gobierno tiene que producir un superávit en ese sector para reducir esa deuda vencida, que simplemente aumenta en lugar de reducirse. Y para producir un superávit probablemente se requiere un acuerdo nacional, que es lo que se espera lograr con el pacto eléctrico. Mientras eso no se logre, yo creo que esa deuda no se va a reducir significativamente, o el gobierno tener un excedente de dinero, más dinero del que recibe normalmente, para poder dedicar dinero a esos fines. Eso no se ve así en el panorama, porque los ingresos del gobierno, a pesar de que da para cubrir los gastos corrientes, pero no dan lo suficiente para hacer inversiones. De hecho, los gastos de capital que el gobierno hace normalmente se financian con préstamos, o sea que no hay un superávit en cuenta corriente que permita al gobierno dedicar dinero a financiar, a cubrir esa deuda. Yo no veo así que eso pueda ocurrir en
en el corto plazo. Y ese problema del sector eléctrico es un problema medular que mientras no se resuelva, la economía dominicana no va a tener una situación estable como todos quisiéramos y esperamos. Otra cosa que señala esa publicación de la ANGE es el aumento de los gastos del gobierno en sueldos y salarios. Según esas cifras que publica la ANI, que la toma de informaciones oficiales, los sueldos y salarios en el trimestre enero-marzo del 2014 fueron de 28.258 millones de pesos. Sin embargo, en enero-marzo del 2015, los sueldos y salarios del gobierno fueron de 34.358 millones de pesos, lo que significa un aumento de 6.101 millones de pesos, equivalente a un aumento del 21.6%. Ese aumento significativo en los sueldos y salarios del gobierno central, yo creo que es un indicio de que algunas cosas tienen que corregirse y debe aparecer alguna fórmula, algún método que la austeridad se refleje también en esos gastos de sueldos y salarios en el sector público, que son de las cosas que son gastos corrientes que pueden, si se reducen, probablemente contribuirán a producir algún ahorro para cubrir algunas cosas. No creo que resuelva el problema del sector eléctrico, pero digamos que es una muestra de austeridad que puede estimular a que se ahorre en otros renglones y que las finanzas públicas se orienten hacia un equilibrio de manera sostenida. Vamos a hacer una pequeña pausa, con el permiso de ustedes, amables televidentes, y en unos minutos estaremos de nuevo con ustedes. Gracias. El ingeniero Moquete, presidente de la Unión Nacional de Empresarios, acaba de regresar de un viaje muy interesante a la hermana República de Cuba, que está a punto de restablecer sus relaciones diplomáticas y comerciales con los Estados Unidos. El restablecimiento de esas relaciones diplomáticas y comerciales entre Cuba y los Estados Unidos tendrá efectos sobre la economía dominicana por varias razones. Una de ellas es el turismo, pero también que Cuba tiene una población entrenada, capacitada, disciplinada, que probablemente también atraiga inversiones del exterior hacia Cuba. O sea que habrá probablemente un flujo de inversiones hacia Cuba y también habrá un aumento del turismo hacia esa isla, que República Dominicana debe tomar en cuenta. Como el ingeniero Moquete acaba de regresar de esa isla
hermana de Cuba, nos gustaría que nos conversara, compartiera con nosotros esa experiencia y qué cosas él vio por allá y qué impacto cree que puede tener sobre la economía dominicana. Bueno, como no, muchas gracias. Realmente estuvimos hace 10 años por ahí y la verdad que vimos la situación muy cambiada, por lo menos en las expectativas que tienen los cubanos, que prácticamente unanimidad están respaldando las gestiones de Raúl Castro con el presidente Obama. De hecho, ya la embajada está lista, preparada, al igual que hay un local en Washington que han habilitado para la embajada cubana. Y ya se le puso una fecha que va a ser el 20 de este mismo mes. Esas relaciones fueron rotas en el 1960 a raíz de que Fidel Castro estableció unas relaciones con los soviéticos. El sentimiento allá es prácticamente de apoyo a eso. Obviamente tienen muchos problemas, pero en lo que tiene que ver con la economía dominicana, lo que yo veo que Cuba va a traer muchas inversiones, que va a ser un lugar que se va a privilegiar la inversión, o sea que algún dinero que venga para acá es posible que se vaya hacia Cuba. Ahora nosotros también, los empresarios de aquí tienen oportunidades de hacer negocios en Cuba porque realmente se está abriendo un mercado virgen. Yo no sé hasta dónde van a llegar las reformas de Raúl Castro, que hasta ahora han sido tímidas y graduales, pero a partir de ahora, del día 20, yo supongo que se darán a conocer los acuerdos a que habrán arribado y habrán una serie de reformas sobre la forma de hacer negocio. En Cuba actualmente prácticamente todo es del Estado, o totalmente, porque la inversión extranjera tiene un 49%, el Estado tiene un 51%. No se venden los terrenos, o sea, lo único que se hace es que si hay una mejora ahí y todo se queda en Cuba también. No, la empleomanía es muy educada y también son personas muy capacitadas. 100% de la población es cubana, no tienen el problema migratorio de aquí. Hasta ahora las leyes de migración en Cuba han sido muy abiertas en el sentido de que basta prácticamente casarse con un ciudadano cubano para obtener la nacionalidad. Pero o sea, eso hace que prácticamente la población sea uniforme y realmente bajo este régimen por lo menos se ha mostrado muy disciplinada. Se esperan que puedan haber algunas inconformidades durante un proceso que va a ser largo y tortuoso. Ellos comentan que lo que más les interesa a ellos es preservar los logros que han obtenido en el sector salud, en la educación y en la seguridad ciudadana. En Cuba realmente hay mucha seguridad. De hecho, estuve en la provincia de Varadero, en la península, pero mejor dicho, que es el área turística, que es una bahía, una península de unos 20 y pico de kilómetros, hermosa, con playa. Bueno, hay más de 60 hoteles. Los españoles dominan el turismo, prácticamente la totalidad del turismo allá. Y los servicios están muy bien. Yo no creo que tienen mucho que envidiarle a los servicios hoteleros de aquí. Tiene una ventaja que es un entorno no arrabalizado. Ahí no aparece una casucha, no aparece una persona hostigando al turista. Los turoperadores son tipos bien entrenados que manejan varios idiomas y con buena apariencia. Los vehículos que se utilizan en el transporte turístico son muy buenos. Es decir, que la competencia turística está planteada. Pero como digo, pienso que también el tener un destino como Cuba, vecino, hace que atractivo el paquete de que un europeo viaje al Caribe, porque puede tocar varios puntos importantes en el área.
en un solo viaje. O sea que eso también nos puede favorecer. Yo pienso que es una oportunidad ese restablecimiento de las relaciones comerciales y diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, porque implica una apertura del país de Cuba hacia los demás, hacia los otros países, porque si se establece con los Estados Unidos unas relaciones tan abiertas, tan fluidas, obviamente van a ser también con otros países. Y eso va a implicar que muchas empresas norteamericanas que venden sus productos en el exterior ya no tengan la restricción para la venta a Cuba. Cuando uno importa algunos productos de empresas norteamericanas, una de las restricciones que tenemos es que no podemos, preguntan si ese producto va para Cuba en algunas ocasiones. O sea, hay dificultades en hacer negocio con Cuba desde empresas norteamericanas. Eso va a desaparecer y va a haber mucho más fluidez. Para nosotros es un mercado también que se abre para vender nuestros productos. Habrá probablemente flujo de transporte marítimo y aéreo y que podemos vender en Cuba muchos productos que ellos quisieran comprar y que compran en los Estados Unidos y que probablemente comprarán aquí porque Europa está mucho más lejos. O sea que yo creo que sí, que nosotros tenemos la oportunidad de vender cosas allá en Cuba. Habrá competencia no solamente en turismo, que obviamente por lo menos al principio habrá un flujo importante de turistas hacia Cuba, no significa que se van a mantener. Por la fiebre del inicio de la novedad, yo creo que sí habrá flujo hacia Cuba y tal como usted dijo, habrá también inversión extranjera que va a establecerse en Cuba, pero nosotros tenemos un atractivo de la inversión extranjera y probablemente algunos se instalen aquí para vender en Cuba, no necesariamente tienen que instalarse en Cuba. Y en el tema del béisbol, por ejemplo, probablemente muchos atletas cubanos podrán ir a jugar en los Estados Unidos, en las grandes ligas, y competirán con los nuestros. Ahora lo hacen de manera indirecta. Algunos vienen aquí, de aquí se van a Estados Unidos, pero yo creo que eso también va a tener un flujo. Pero yo creo que es una oportunidad de intercambio abierta y no habrá ese temor. Universidades dominicanas tendrán relaciones más estrechas con universidades cubanas y habrá un intercambio de experiencia. Yo creo que esa apertura con los Estados Unidos va a significar que caiga un muro y que vivamos otra época. Yo creo que todos los países de América Latina podrán tener relaciones fluidas con Cuba después que ocurra eso sin ningún temor a represalias de parte de los Estados Unidos. O sea, yo creo que eso va a ser muy positivo y que si bien nos va a traer a nosotros una competencia, también nos trae unas oportunidades que debemos aprovechar para hacer negocio en Cuba. No, y en Cuba también hay mucha carencia. Realmente hay muy pocas alternativas de productos. Incluso tienen déficit de producción de algunas cosas. Increíblemente, pero hay algunas fábricas ya que quiebran con ese mercado cautivo y la cierran también. De manera que yo creo que sí, que vamos a poder, incluso los industriales de aquí se podrán establecer allá. Naturalmente, para eso habrá que levantar o cambiar el formato de la legislación cubana o crear un estatuto, porque en el turismo todo está claro. Hay una moneda para el turista que se vende a razón, cambian 87 pesos, le dicen pesos convertibles, le dicen CUC, que con eso es que los turistas hacen las transacciones. Aquí hay un mercado paralelo que da 95%, pero todo se mueve alrededor de ese mercado porque hay muchos lugares, hay bares, restaurantes, conciertos electrónicos, van artistas, y lo mismo que aquí. O sea, no vayan a creer que es otro mundo. Lo único que el gobierno es
el dueño de todo todavía. Y para hacer negocios se necesita que cambie ese esquema. Bueno, vamos a ver cómo sigue todo. Como decía un presidente de un país suramericano, amanecerá y veremos. Veremos a ver qué pasa después que se restablezcan las relaciones diplomáticas y comerciales entre los Estados Unidos y Cuba. Y yo creo que la República Dominicana debe ver eso como una oportunidad para hacer negocio y aumentar nuestros intercambios comerciales y culturales con Cuba. Hemos llegado ya al final de su programa, La Opinión de la UNE. La Unión Nacional de Empresarios le da las gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana en una entrega similar. Gracias.